estamos en el aniversario de Sánchez, que bueno, esta cosa extraña que tenemos nosotros de recordar las muertes y no los nacimientos, a mí me gustaría que fuera al revés. Recuerdo que en aquel momento ellas fueron, bueno, el Desalojo, Canillita y Mano Santa. Fue el primer contacto que tuve, pero en aquel momento ya me di cuenta de la importancia, del valor que tiene este autor, que corresponde que la Comedia Nacional lo haya hecho y que lo siga haciendo y que lo continúe haciendo. Y creo que se debe apostar, sí, a nuevas miradas. Y esto no quiere decir, que cómo vemos desde ahora, sí, por supuesto, eso sí es una nueva mirada, o cómo impacta o qué resortes toca hoy, es decir, por qué deberíamos representarlo hoy. Y realmente sigo pensando, y no tengo lugar a dudas, y por eso me parece tan bueno celebrar el aniversario, pero no solo celebrar el aniversario, sino creo que es un autor imprescindible en todo momento, Florencio. Toda su escritura, es decir, la preocupación que tuvo él me parece por tomar la vida del hombre de campo y el de la ciudad, que divide su escritura entre los textos urbanos y rurales. También lo hace, habla de la grandeza de este autor. Él pone, por ejemplo, dentro de las obras rurales, como hablando de Barranca precisamente, ¿no? el tema del suicidio, que es un tema que, bueno, que lamentablemente nos acompaña y ha sido una característica de nuestra realidad. El suicidio del hombre de campo, cómo las circunstancias llevan a limitar el horizonte, y en este caso termina con la vida del protagonista, y otras tantas. Podemos hablar de los muertos, podemos hablar, es decir, la vigencia de Florencio en la temática es realmente conmovedora en algunos casos. Florencio no abandona ni a los personajes más episódicos, aún los personajes más breves en sus obras son capaces de tener mucha carnadura y de ser un elemento que le da mucha sustancia al actor a la hora de representarlo. El primer contacto con Sánchez lo tuve prácticamente cuando comencé a hacer teatro. Es impresionante destacar cuán de avanzada fue su escritura. Por ejemplo, que en Nuestros hijos el autor planteara a principios del siglo XX que un padre da un apoyo incondicional a una hija que queda embarazada, soltera, un embarazo no deseado, por supuesto, y pensando en aquella época y demás. Imagino y sé, por lo que se ha dicho, por lo que se ha escrito al respecto sobre la época, el impacto que eso sucedió. Y a veces se dice, bueno, ¿cuán vigente es Florencio? Bueno, yo me pregunto, ¿cómo no va a ser vigente? Una situación así, hoy día sigue provocando el mismo impacto. Además de su potente escritura, además de la vigencia, de la universalidad de los temas y demás, creo que el gran valor de Florencio, visto desde el teatro, es que un autor que escribió para actores. Escribió pensando en actores. Él contrapone de pronto en clases sociales diferentes, situaciones similares, y hace, si uno quiere ver un paralelismo, ¿no?, entre situaciones bastante que llegan al límite y las expone en clases sociales distintas, y pone a jugar a los personajes a ver cómo son resueltas y demás. En aquel momento Florencio, bueno, plantea muy duramente el reclamo del derecho a vivir la vida a quienes acompañan el tránsito de una persona, de un familiar que tiene una enfermedad terminal que está condenado a morir. Y bueno, la obra trata de eso. Florencio fue en un momento criticado por cómo estaba escribiendo, de alguna manera fue criticado en lo que yo creo fue el valor más grande que tuvo, que era una escritura muy sencilla, muy directa, muy concreta, que dio lugar a textos bellísimos y realmente obras que yo considero perfectas, como Barranca Abajo, por ejemplo. En aquel momento fue criticado por esto, entonces empieza a escribir cargando su texto de lirismo, de una poesía un poco recargada, que es lo que ocurre concretamente en Nuestros hijos, pero sobre todo en los derechos de la salud. Celebro que se esté recordando a un autor y que aparezca, que su presencia esté fuerte por varios lados y demás, y seguramente este año haya muchos montajes en torno a Sánchez. De hecho, la Comedia culmina este año la programación con un espectáculo que reúne nuevamente dos obras de él, que son Canillita y En familia. Es el último espectáculo del año, y seguramente veremos muchos Sánchez representados, es decir, hay muchas acciones desde lo cultural que han estimulado proyectos de esta naturaleza,
Pero bueno, sería bueno y deseable que eso se continuara y que supiéramos que, bueno, que es un autor, es un clásico a esta altura, ¿no? Es decir, yo el otro día pensaba, bueno, es impensable que los ingleses dejaran de representar Shakespeare, por ejemplo, y me parece que nosotros deberíamos sentir lo mismo con respecto a Florencio.